Hola, ¿te has preguntado alguna vez qué es poner atención? Si nunca lo has hecho, te invito a que te quedes a ver este video. El día de hoy yo, Tiana, voy a estarte hablando acerca de qué es poner atención, qué es la atención, acerca de qué es la memoria. Así que no te lo pierdas, quédate aquí. La atención y la memoria son procesos psicológicos y tú te preguntarás qué es un proceso psicológico. Un proceso psicológico es la capacidad que tiene el ser humano de procesar información que recibe de su entorno a través de sus sentidos. Entonces, partiendo del concepto de un proceso psicológico, vamos a hablar de atención. La atención es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de mantenernos en un estado de vigilancia o activación adecuado para el correcto procesamiento de la información. Otro proceso psicológico es la sensación. ¿Qué es la sensación? Sentir es la captación o la recepción de algún estímulo sensorial. Es decir, cuando nosotros estamos sintiendo algo, estamos haciendo una recepción sensorial. Nuestros sistemas sensoriales están recibiendo información del exterior o del interior de nuestro cuerpo y la están procesando de alguna forma. Nuestros sistemas sensoriales son todas aquellas estructuras involucradas en los procesos de la visión, la audición, el gusto, el tacto. Son los famosos 5 sentidos. Todos estos sistemas están involucrados en el proceso de sensación. Hablemos de otro de los procesos psicológicos famosos que existen. También tenemos la percepción, que es un proceso en el que nuestro cerebro organiza por patrones las sensaciones y le da una interpretación basada en la experiencia. Es decir, que en este proceso nuestro cerebro va a tomar toda esa información que recibió de la sensación y le va a dar una interpretación basada en experiencias ya vividas. Las fases del proceso perceptivo son sensación, transducción, transmisión, interpretación y asociación. La atención es un sistema funcional que facilita el correcto procesamiento de la información, seleccionando los estímulos pertinentes, es decir, los más importantes, para que se pueda realizar determinada actividad sensorial, cognitiva o motora. La atención tiene algunas características, como por ejemplo que es compleja, es dinámica, es multimodal y jerárquica. El componente primario de la atención, el componente más importante de la atención es la vigilancia o el estado de alerta. La atención es una estructura supramodal creciente que consta de 3 niveles de complejidad. El primero es el estado de alerta, el segundo la atención sostenida y el tercero la atención selectiva. A su vez, el estado de alerta se divide en 2. La atención tónica y la fásica. La atención tónica se define como el umbral mínimo para atender a determinado estímulo sensorial y la fásica se define como esa respuesta rápida que le damos a algún efecto sorpresa. Hasta el momento de hoy se han definido 6 tipos diferentes de atención. La número 1 es la focalizada, que es la capacidad que tenemos para dar respuesta de un modo específico a estímulos sensoriales. Este tipo de atención es de naturaleza netamente sensorial e indica las fases iniciales del procesamiento atencional. La atención sostenida se define como la capacidad que tienen los seres humanos de mantener una respuesta conductual mediante la realización de una actividad repetida y continuada en el tiempo. Esto quiere decir que cuando estamos atendiendo de forma sostenida, realizamos una tarea determinada durante un tiempo. Número 3. Atención alternante. Esta permite que trabajemos entre 2 o más estímulos determinados que tienen diferente demanda cognitiva, pero cambiando el foco atencional, ejerciendo un control para atender de forma selectiva. Es decir, estamos realizando 2 actividades, pero primero te concentras en una, luego tu foco de atención cambia y te concentras en otra actividad. Número 4. La atención selectiva es mantener una determinada respuesta ante un estímulo, a pesar de que alrededor haya estímulos que intenten competir por la atención o que distraigan. Es decir, una persona mantiene una atención selectiva cada vez que se enfoca en realizar una determinada tarea, excluyendo todos aquellos estímulos distractores de su alrededor. Número 5. La atención dividida. Esta es la capacidad que tenemos de responder de forma simultánea a diferentes tareas o demandas durante la realización de una misma tarea. Esta permite que hagamos varias tareas atencionales de modo simultáneo o al mismo tiempo. Y número 6 tenemos la atención excluyente,
que es aquella que nos da la capacidad de inhibir un estímulo distractor o simplemente apartar de nuestro foco atencional un estímulo determinado. A continuación les voy a hablar acerca de una temática muy importante que son los trastornos atencionales. El primer trastorno que nos podemos encontrar es el mutismo asinético. Esta es una alteración del estado de vigilancia que se acompaña de una profunda apatía, una falta de iniciativa psíquica, motora o verbal. Es una completa indiferencia frente a todo tipo de estímulo. En esta enfermedad, los pacientes carecen de movimientos espontáneos y no responden a órdenes, preguntas o estímulos, permaneciendo en un silencio de forma permanente. Alteración número 2. El síndrome de heminegligencia. Esto consiste en que el sujeto ignora sistemáticamente la mitad de su espacio atencional. Normalmente es provocado por traumatismos o ACV. Es un fracaso al atender a los estímulos visuales, táctiles o auditivos que se presentan en el lado opuesto a la lección, sin que se pueda atribuir esto a un fracaso o a un daño cerebral en áreas primarias ni a dificultades de ejecución motora. El trastorno o alteración número 3 es el estado confusional. Esto es un trastorno orgánico cerebral de presentación súbita, un curso fluctuante y que dura generalmente cortos periodos de tiempo. Se produce como consecuencia de una claudicación mental del enfermo, por ejemplo, el delirio. El último trastorno del que les hablaré es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este tiene unas características principales. La primera es una dificultad para mantener la atención y la segunda es una impulsividad e hiperactividad. En este trastorno se presentan algunas otras cosas como dificultades de aprendizaje. Normalmente se presenta más que todo en niños. Existen 3 modalidades de trastorno por déficit de atención o TDAH. La primera es la modalidad combinada, en la que se presenta tanto impulsividad como dificultad para mantener la atención. La segunda es la atencional, en la que es más fuerte el componente de falta de atención. Y la tercera, que es por hiperactividad, en la que el componente más fuerte es la impulsividad o la hiperactividad.